Muy buenos días, seguidores del periódico El Titular. Un gusto saludarlos desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo, hasta donde llegue el maravilloso poder de las redes sociales. Son exactamente las 10 de la mañana con 17 minutos de este día, martes 11 de agosto del año 2026. En vivo y en directo les habla Vidal Dorado. Doy la bienvenida, está con nosotros en el estudio del periódico El Titular el señor Víctor Hugo Velasco y Porre. Él es representante de Derechos Humanos en Santa Cruz de la Sierra y muy preocupado por lo que está pasando en el país. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Vidal, un gusto saludarte y por intermedio de tu canal, de tu periódico y por las redes sociales donde tienes alcance y llegada a nivel mundial, saludamos a nuestros conciudadanos, a nuestros hermanos bolivianos en el exterior. Muchas gracias por venir. Vamos a arrancar este diálogo con la mirada a la portada del periódico El Titular el día de hoy precisamente. La portada del Titular hoy día dice: todo quedó en promesas. Lo del 6 de agosto fue para la foto. Y vemos en un extremo está la fotografía del presidente Rodrigo Paz con su banderita. Y vemos en el otro extremo está el presidente con el gobernador del departamento de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, en un apretón de manos. Y vemos en la parte inferior están los gobernadores de los 9 departamentos que asistieron para la foto. ¿Cuál es la situación actual del país? Hay una radiografía de la falta de combustibles, del alza de los combustibles, de los precios caros de la canasta familiar, del alza y la escasez del dólar, la corrupción, el narcotráfico. ¿Qué está pasando en Bolivia? ¿Será que el 6 de agosto solamente fue un show para distraer al pueblo y seguimos igual o tal vez peor? Quiero trasladar todas estas inquietudes e interrogantes a don Víctor Hugo Velasco para que nos pueda dar a conocer su sentir también, ¿no? Porque don Víctor Hugo Velasco es pueblo. ¿Cómo ve la situación actual? Bueno, a ver, tenemos que lecturar que aparte del apretón de manos del 6 de agosto, había una versión y una posición en pleno discurso del presidente, tanto en Sucre como en el Alto. El abucheo de la gente, estamos hablando, el abucheo sale, imagínense, en un acto cívico, en un acto donde el presidente está queriendo dar un mensaje, y obviamente cuando escuchas abucheo, decimos nosotros, son los de la oposición, son los de... Nada, había un abucheo natural. Y esto se da cuando el pueblo llega al tope y la única forma de expresarse su aprobación o desaprobación de la presencia de una persona o de algo que esté realizando es justamente los silbidos, de la rechifla. Y me preocupó bastante, ¿no? Que incluso de uno de los actos que tenía en La Paz también tuvo que abandonar y no dar el discurso. Entonces yo creo que la mentira, como dice, tiene patas cortas, ¿cierto? Entonces dentro de esas patas cortas está el bono a los abuelitos de los 2.000 bolivianos, no se dio. El bono a las mujeres de 2.500, 2.400 bolivianos, no se dio. Estamos hablando del fomento a los pequeños, a la mediana, a los pequeños empresarios, no se dio. Estamos hablando de la gasolina, cuando decía antes que entre, yo le doy la receta al presidente Tilín, ¿no? Que yo se lo doy ahorita para que no haya la escasez de gasolina y del combustible. No se dio. El día 8... entro a la presidencia, el 9 estoy firmando el decreto del 50-50, al día siguiente estoy descentralizando y dando los recursos a las gobernaciones, a las alcaldías. Es por eso que hubo una captación de votación, de alianza estratégica que dice uno en la segunda vuelta. Entonces hoy le toca pues, ¿no? Cubrir esas promesas. Ya, no tenemos gas, no tenemos gasolina, no tenemos diésel y no tenemos dólares. Decía también, no me voy a prestar del Fondo Monetario Internacional, no me voy a prestar del BID, no me voy a prestar de la CAF, de ningún ente internacional, porque como han hecho los otros, que Tuto, que todas esas cosas. Entonces,
¿Qué tuvo que hacer? Ahorita ya recibió plata, ya recibió préstamo, pero no hay más, pues. Tenés que demostrar. A ver, si usted me dice, usted televidente, usted amigo que nos sigue en las redes, usted me dice una sola cosa, que se haya logrado, que el país haya sido atractivo, que haya captado, o que haya una cosa positiva de decir, en este negocio le ha echado cena quina el presidente. No hay. ¿Qué estamos esperando? Préstamos, que están, evidentemente se ha ido el paquete para solicitar la aprobación a la Cámara de Diputados. ¿Qué hacen los cámaras de diputados? Fiscalizar, controlar y castigar, ¿cierto? Aprobar. ¿Usted piensa que le van a aprobar el crédito, más crédito? El país está endeudado hasta el jopo, interna y externamente. ¿Cómo vamos a pagar? O sea, no se está generando políticas públicas que permitan ingreso, captación de recursos frescos, no préstamos, captación de recursos. Quiere decir, préstamo no, pero inversión sí, que sea atractivo para otro empresario, para otros ciudadanos extranjeros que sueñen en Bolivia y que en Bolivia sí se puede invertir y que en Bolivia sí hay seguridad jurídica, que nadie le va a meter la mano a su bolso y sacarle los recursos. No hay. La seguridad jurídica está vaga porque no tenemos prácticamente garantizado la estabilidad. Ya tenemos un estado de excepción que termina en unos días más, que no se ha avanzado absolutamente en nada, termina la excepción y otra vez puede haber las manifestaciones públicas y demás cosas. ¿Qué hemos sacado? Nada. Primero firmaron un pacto, después empezaron a corretear, nada, ni lo que firmaron ni lo que no firmaron. Entonces, estamos viendo un país que está sujeto, como decía alguna vez, lo escuché a Carlos de Mesa, no tengo plata para pagar los sueldos. Evidentemente no hay plata para pagar los sueldos. Si bien en boliviano el Banco Central de Bolivia puede incurrir en estos días en una emisión inorgánica de dinero, imprimir, claro, para satisfacer la parte nacional, pero la devaluación va a ir aumentando y va a ir estrangulando a este país, donde este país prácticamente el dólar puede llegar a situaciones inesperadas. No se olviden que cuando la UDP no había recursos frescos, el poder adquisitivo del salario bajó totalmente, porque el pollo estaba a 14, 13 bolivianos, anda a comprar ahora 29 bolivianos. ¿A quién le afecta? ¿Quién come pollito? ¿Quién come? La gente humilde. Ya, la gente humilde compra menudo, porque ya carne, ya hasta en las casas de los buenos vecinos, ya no está como antes, ya no hay el churrasco, ya es su filetito, ¿no? ¿Por qué? Porque cuesta 70 bolivianos el kilo de carne, ¿cierto? Un huesito que cuesta 20, 25 bolivianos. Entonces, ¿eso quién sufre? La gente humilde. ¿Por qué? Porque no encuentras trabajo, ¿ya? Lo que en 53 días te lo comiste el capital de lo poquito que hacía de vender fresco, de vender mocochinchi, de vender una serie de cosas. El día a día, hay gente que ya pues no, si antes usaba hartas cosas, ahora ya no. ¿Por qué? Porque la crisis te permite regular tu gasto interno. Ahora trabaja mamá, papá, hijo, hija, entonces es grave. Peor que hay que pagar alquiler, servicio básico, o sea, otra cosa es estar en el zapato de los más humildes. Yo creo que eso no ha pasado al presidente, porque desde que ha nacido ha estado siempre bajo el Estado. Entonces yo creo fundamentalmente que no se está dando políticas públicas que permitan a los bolivianos mejorar el salario, mejorar el poder adquisitivo, abaratamiento de los artículos de primera necesidad. Antes comprábamos el kilo de azúcar 2 pesos, 2.50, hoy está 7, 8 bolivianos el kilo de azúcar. El arroz hay hasta de 20, 18, depende como quieras. Si hay como dicen, el granillo lo pilla hasta en 8 o 10 pesos. Entonces estamos hablando de que estamos mal. Creer que el que tiene harto capital lo sube a su producto y punto, y recupera por ahí. Pero estamos viendo las largas, inmensas colas. ¿Se imagina estar 2, 3 días haciendo fila para el diésel? ¿Ya? Ahí ya es pérdida del salario, pérdida de tiempo.
malograr su producto que tiene que ir a vender. Entonces estamos realmente mal. Y yo creo que hay que repensar Bolivia. No, no, ahorita la canción Cambia, todo cambia, esa canción no está. No cambia nada. Cambia, nada cambia. Esa va a ser la canción que debemos estar cantando ahorita. ¿Por qué? Porque si ustedes, como le digo, si alguien me dice que está mejor desde que entró este gobierno, es un gran mentiroso. Le va a crecer la nariz, ¿no? Entonces, estamos nosotros viendo la verdad. La gente que estamos, con la que nos reunimos todos los días. El pasaje es 3 pesos. Lo único que están los viejitos pagando sus 2 pesitos, ¿no? Pero después 3 pesos para la mamá, 3 pesos para el papá, 3 pesos para la hija, son 9. Por 2, 18 si es que ven 2 micros. Y los hijos a 1 pesito. Estamos hablando de un pasaje. Una familia de 7, 8 personas mínimo tiene que tener 30 pesos a 40 bolivianos para cubrir transporte. ¿Cuánto gana el jornal en este momento? Un albañil, 100 pesos. ¿Ya? Las que venden los chucheríos ganarán pues 50, 60 bolivianos. Pero nosotros tenemos que ver la verdad de la milanesa. ¿Ya? No hay trabajo, la gente que han retirado no pueden aumentar personal porque no hay plata para pagar. El Servicio Nacional de Caminos, yo estuve en un informe el otro día aquí en la gobernación, en la Asamblea Legislativa Departamental. Se gastan en gasto, en personal, el 90% a 93%, 7% queda para combustible, lo que tienen que refaccionar caminos. Es una vergüenza. Yo he estado ahí y yo no podía creer. ¿Qué hacen entonces le decía el asambleísta, qué hacen entonces con las maquinarias? Si solo están ahí ganando, todo el mundo gana, pero nadie trabaja. Es que las alcaldías nos ponen combustible y nosotros ponemos maquinaria. O sea, se han vuelto alquilantes de maquinaria. Entonces, no sé si el CERCAM debe desaparecer, debe declararse en quiebra o formar otra nueva institución. ¿Por qué? Porque si querés retirar a todos, te van a brincar con beneficios sociales. ¿Ya? No puede ser que más del 90% se vaya en gasto de personal. Entonces, así está nuestra situación, así está el país. Don Víctor Hugo Velasco me ha hecho pensar usted en una palabra que ha utilizado en toda esta exposición que acaba de hacer. Hay que repensar Bolivia. Sí. ¿Cómo tenemos que repensar Bolivia en estos momentos? ¿Sobre la base de qué? Tenemos que pensar en un estadista, en una persona que sí conozca el manejo del Estado, que tenga experiencia por lo menos en consolidar. Ha habido momentos difíciles en Bolivia, cuando se ha creado el famoso PLANE, el HIPIC 1, HIPIC 2, que eran evidentemente financiados por el extranjero, pero eran políticas de generación de empleo, ¿ya? Pagados por el extranjero, como ayuda a Bolivia. No se le daba así, no, hacían algo y se les pagaba. Llegaba hasta el área rural, era forma de cómo por lo menos estabilizar la fuente laboral. Perdón, pensar en un estadista, me dice, ¿pasa por una cuestión de persona o pasa por una cuestión de políticas de Estado? De políticas de Estado y también por personas, porque tenemos que tener, más vale lo viejo conocido. En este momento para el país, más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Porque las promesas que hemos dicho que mañana, que el 8, que el 9, ¿cierto? Promesas incumplidas, ¿no? Entonces no podemos aventurarnos a esto que, no, en 100 días, no, en un día, carajo, no son 100 días, estamos por nada más que las mentiras que nos venden a los bolivianos, estamos como estamos. Entonces nosotros somos autores de nuestra propia destrucción. El boliviano tiene que empezar a digerir una promesa con un plan, una promesa falsa con un plan de gobierno serio, real y consistente, con sustento. Es como lanzar la medida de flexibilidad, el dólar. No tenías el colchón atrás porque tenés que tener para lanzar una medida de esa, ¿no? Porque el que te va a comprar dólar, vos tenés que el dólar. ¿Quién maneja los dólares? El Estado, ¿cierto? ¿Tiene el Estado la capacidad de dólares para poner a la venta para que el empresario pueda comprar sus dólares e importar diésel, gasolina? No lo hay. El Estado no tiene ahorita dólares. No hay gasolina, no hay gas, no hay diésel.
Chanapú, dicen en chiquitano, Jani Uskiti en Aymara, Manacancho en quechua. ¿Cierto? No hay. Entonces nosotros tenemos que repensar. Bolivia tiene que repensar en una forma seria si no quiere seguir siendo autora de su propia destrucción. ¿Por qué? Porque con nuestro voto creemos la mentira. Hemos consolidado la mentira con nuestro voto y somos culpables nosotros. Entonces tenemos que saber elegir, saber escuchar y leer plan de gobierno. Uno sabe, al mentiroso se lo pilla hasta por lo que te promete en campaña lo que no está escrito en su plan de gobierno, ¿no? Entonces yo creo fundamentalmente sí, debemos hablar de personas que han estado con experiencia. Tuto Quiroga, por ejemplo, sería un excelente presidente de coyuntura en este momento, ¿ya? ¿Por qué? Porque conoce todos los tejemeneques de las movidas, como decimos, para poder estabilizar un país. Bueno, pero Tuto está declarado en la oposición hasta el momento, desde el día 1 en que Rodrigo asumió, y pareciera que se va a mantener en esa postura. ¿Qué pasa? ¿Por una cuestión de desprendimiento de Tuto Quiroga? ¿Pasa por una cuestión de que Rodrigo diga necesito ayuda también? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se necesita para que haya ese punto de inflexión y ese punto de unidad? Cuando tú ofreces un cogobierno, como la que ofreció Hugo Banzer Suárez, por ejemplo, el acuerdo patriótico, donde estaban varios, estaba el PDC también, me acuerdo, con Luis José Sanginés, que fue vicepresidente. Cuando tú respetas un cogobierno, que es decir, todos gobernamos, todos somos responsables de lo bueno, lo malo y lo feo. En este momento, Rodrigo no está gobernando ni con el partido que le llevó pues a la presidencia, el Partido Demócrata Cristiano, que gracias a eso también el MIR recuperó su personería jurídica. Gracias, porque si no hubiera llegado Rodrigo a la presidencia, no hubiera podido tener la presión o la capacidad que ha tenido para poder, no digo obligar, pero por lo menos mover su ficha en el Tribunal Supremo Electoral. En este momento está preocupado por hacer su partido patria, por consolidar primero la gente, por consolidar al MIR, en otras cosas, ¿cierto? Menos en gobernar el país. Para ver gobernabilidad tenés que tener el Congreso Nacional. Allá se aprueban, se desaprueban, se interpelan, se censuran, ¿cierto? Mientras no tenga eso, ¿cómo vas a lograr de repente con los maletincitos negros que se dice? Pues no. No hay apoyo del presidente, no tiene pues. Si el PDC no está en el gobierno, no está también pues en el Parlamento. Y obviamente le darán a algunos aquí unas direcciones, pero el PDC no está cogobernando. Libre le ha dado la oportunidad de dar su voto, pero ya ha dicho que no le va a dar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no va a aprobar algo que después posiblemente ellos tengan que pagar. Todo préstamo se paga, no hay un préstamo gratis, no hay. Cuando hubo las condonaciones de deuda, estaba Tuto también. ¿Sabe? La comunidad internacional sabe de los resultados. ¿Ya? El tema del Millennium también se hizo en esa época. O sea, hay cosas buenas. Evidentemente van a tener como todo gobierno, pero necesitamos a alguien que no entre a bregar, necesitamos que entre a trabajar, ¿cierto? Sabiendo cómo se maneja esta cartera. Han eliminado el Ministerio de Planeamiento, por Dios. ¿Ya? Justo lo han dejado sin cerebro, cada ministerio que haga su plan. No, el Ministerio de Planeamiento justamente para que ciertos personajes, ciertos profesionales puedan justamente estampar, plasmar unas salidas políticas económicas, que no es como la política partidaria, son los planes que se desarrollan en base justamente a lo que va la coyuntura internacional, nacional, y obviamente tratar de fijar una situación para los bolivianos. Don Víctor Hugo Velasco, sí. El 6 de agosto fueron partícipes de los eventos, posaron, se tomaron la foto, firmaron un documento, también los gobernadores. Y no pasó nada después del 6 de agosto. ¿Esta situación los convierte en cómplices también a los gobernadores? A ver,
Yo creo que los gobernadores han ido, algunos que no lo conocen al presidente, ¿cierto? Que si el presidente va a viabilizar, va a hacer. Al día siguiente ya estaban sus voceros hablando lo contrario del 50-50, ¿cierto? En este momento estaban yendo en chicanería, como se llaman los prediarios, a las cárceles, que obviamente toda esa plata del narcotráfico incautado debe ir a cubrir esos gastos. ¿Quién se lo lleva ese dinero? ¿Quién? Todos los bienes incautados debieron ser rematados de este techo de paja. Le estoy hablando de este Suárez Gómez, ¿ya? No se sabe dónde han ido a parar los bienes incautados. Algunos aparecieron con cambio de nombre de ciertos ministros, de ciertos viceministros, directores, policías y demás cosas. Hay que hacer una auditoría general. Hay que, por eso le digo, hay que hacer una planificación de planificar todo Bolivia, pero dar con todo, acabar con toda esa burocracia, todo lo que es Guarnes, desde el aeropuerto o más acá del aeropuerto. ¿De quién era? ¿O de quién es todavía, de acuerdo a algunos papeles? Pero ya aparecieron dueños. Entonces, muchos se han hecho millonarios con bienes ajenos. Entonces, todo lo que se dice que se incauta quiere decir decomiso, debe ir a parar a manos de la sociedad, de instituciones que hacen trabajo social, ¿no? De hospitales que deberían tener vehículos, ambulancias, todo lo que se conoce, de camiones que deberían estar favoreciendo una serie de instituciones. Pero no, siguen ahí o quedan en manos de algunos fuertes. Entonces, Bolivia necesita moralizar el país, así como estamos, ¿no? Nadie, yo estoy seguro, nadie va a venir a invertir a Bolivia si es que no demostramos un país con un buen gobierno serio, ¿no? Con capacidad de diálogo, con capacidad de resolución de conflictos, y no vemos así. O sea, ¿qué han cambiado cambiando 2 ministros? Nada. Los gobernadores que tienen esta cercanía con el presidente, porque hasta Loza lo vimos, ¿no? Sonriente, posando en la foto, incluso se le permitió el tema de levantar el puño izquierdo en pleno acto oficial. Los gobernadores que tienen esta simpatía y cercanía con el presidente, debieran ellos de hablarle al presidente, hacerle entender, decirle de la situación que viven los bolivianos y de una u otra manera contribuir para que la situación mejora, ¿cree usted? Yo creo que no. Yo creo que los gobernadores deben empezar la construcción de una verdadera autonomía que encamine hacia un federalismo, de ver ya cómo hacemos la retención de nuestros impuestos, de que no nos manden de La Paz vuelta para atrás, no, de aquí de Santa Cruz nosotros aportamos al Estado central, pero debitamos lo que corresponde a Santa Cruz, lo que consideramos. Para eso hay una asamblea departamental, ¿cierto? Donde se aprueban también leyes. Eso está en la Constitución. Hagamos uso de nuestra autonomía. Autonomía quiere decir uno mismo, nosotros. Entonces las autonomías municipales no solo es para que puedan dar su terrenito, generar su impuestito, no señor. ¿Qué siente, qué le provoca a usted cuando ve a los gobernadores, incluso los de corriente adversa como Leonardo Loza, posar, sonreír, levantar el para puño? La foto, pura publicidad, nada más. De ahí que salga algo serio. Algo serio para mí es decir, bueno, está bien, vamos a debitar el 50-50 desde las regiones. ¿Acaso nosotros cuando pagamos nuestro impuesto no sabemos cuánto estamos pagando? De ahí la mitad de un débito automático a la cacha, la otra mitad se lo despacha al centralismo. Ellos se prestaron, ellos se equivocaron. ¿Cuál fue la situación? Porque, a ver, el presidente está en debacle, ¿no? Eso es indudable. No ha podido en más de 9 meses, ya vamos para el 10º mes, levantar la economía, solucionar el problema de los dólares. No ha podido traer combustibles, no ha podido bajar la canasta familiar, al contrario, se ha disparado. El presidente ya está en caída. Eso es indudable. Hay una palabra Y quien se arrima a uno que está en caída también se cae, ¿no? ¿Están haciendo mal cálculo los gobernadores, usted cree? Sí, yo creo que sí. Deben dedicarse netamente ya a construir el futuro de cada departamento en base a su autonomía. En base justamente porque
tenemos hasta los tratados internacionales, ir construyendo una nueva Santa Cruz. Estamos diciendo que el Estado federal no quiere decir que ese es separatismo, eso nos dicen en el occidente. No hay separatismo, la autonomía plena es llegar a un federalismo. Yo creo que generar nuestros impuestos, hasta del agua, de la luz que consumimos, la basura, todo nos hacen por de ahí se va el impuesto a la paz. ¿Qué tiene que hacer con nuestro impuesto de luz y agua? Nosotros, las cooperativas las creamos nosotros. Yo soy socio de la cooperativa, ¿cierto? Yo amo mi cooperativa, soy socio, ¿cierto? Soy socio en San Ignacio Velasco, en mi cooperativa también la defiendo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces yo creo que esos impuestos que pagamos por servicios básicos, 100%, en eso estaba de acuerdo yo con Otto, porque Otto planteó pues, ¿no? que lo que es de servicios básicos, agua, luz y teléfono, si quiere, debería los impuestos quedarse en Santa Cruz el 100%. Estoy completamente de acuerdo. Don Víctor Hugo Velasco, a ver, usted ha sugerido, por ejemplo, Tuto Quiroga, usted le ha dicho a los gobernadores que se encaminen en el federalismo, hacer autonomía, encaminarse en el federalismo. ¿Qué le queda al presidente Rodrigo Paz Pereira por lo pronto, tomando en cuenta que primero no ha cumplido sus promesas, segundo no ha podido gobernar como se esperaba de repente? ¿Qué le queda al presidente por lo pronto? En este momento, como dicen las parteras de antes, ¿no? Si no cuajaba bien, decían la viejita, iba a malparir. Pasan los 9 meses, tenía que haber nacido el niño ya de estar nacido bien, completito, ¿no? Pero creo que nomás un momento de esto sale un malparido, ¿cierto? Y en esa etapa estamos, ¿ya? Que no nació como debió nacer, que ya se han pasado los 9 meses, porque dice, o lo saca o se muere adentro, ¿no? Entonces, nacer a la fuerza, ¿no? Hace que justamente tengamos esta situación incontrolable. Nadie va a controlar este gobierno o la estabilidad, no tenemos la mera posibilidad. Pensar en este momento en que todos van a votar, ya, pongamos que aprueben todos los créditos que han dado. Hermanos, vamos a seguir debiendo más y más, nos endeudamos y endeudamos. Es como papá, que si se presta de acá, presta de allá, presta. Llega un momento en que nadie te presta y que hay que pagar. Y si no tenés para pagar, viene el remate, las confiscaciones, ¿cierto? A eso también a nivel internacional, claro que sí. Nosotros tenemos algunas cositas fuera del país, lo embargan eso, se hacen pago y se acabó. Entonces, para esto tenemos que tener un presidente con credibilidad, que le permitan, que lo conozcan, que sepan que es serio, que sí puede pagar o que sí se puede hacer una condonación de deuda con ese presidente, porque ese sí verdaderamente va a sacar al país en desarrollo. Para hablar del narcotráfico, mamita, a ver, ¿qué hemos solucionado el narcotráfico hasta ahorita? Nada. Yo pensé que nuestro zar antidroga Ernesto Justiniano iba a ser el ministro de gobierno, porque conoce el tema de la droga, conoce el tema de interdicción. No, al Ministerio de Defensa, ¿y qué hace con el Ministerio de Defensa? Nada. Yo digo, nada. O sea, está en el lugar equivocado. Deberían sacarlo a Tuco Oviedo ahí, ponerlo a Ernesto, que sabe, y creo que con la interdicción a nivel, la comunidad internacional, la comunidad europea, nos puede financiar más de lo que necesitamos, si verdaderamente se genera una política de interdicción, de erradicación forzosa, ¿no?, de la coca excedentaria que existe en el país. Entonces no tenemos una política que nos lleve a un horizonte. No basta decir, no, el objetivo del gobierno es detener a Evo Morales. ¿Por qué no lo capturan, pues? ¿No? Entonces yo creo que estamos mal y espero que el presidente pueda recomponer su gabinete, no mover la ficha ahí internamente, recomponer, es decir, cambiar, y pueda solucionar sus problemitas internos, pues. Si no tiene la capacidad de solucionar sus problemas con el vicepresidente o con el PDC, con su ¿cómo va a tener la capacidad de solucionar los problemas del país? O sea, es inaudito. ¿Cómo no va a poder solucionar un problema? ¿Cierto?
está cuidando más la silla de no salir para que el otro no entre, no. Entre ellos no confían. ¿Cómo cree que nosotros creamos en él? ¿Cierto? Entonces creemos que debe dar un golpe de timón, el presidente debe arriesgarse, bueno, si tanto miedo hay de solucionar los problemas de relación con el legislativo, con el vicepresidente, con otros dirigentes, con el PDC, sanear su diferencia, ¿no? Y poder hacer nuevas alianzas. Si el Libre quiere entrar al gobierno, que lo meta, que le den su espacio, su territorio, que haya un cogobierno en bien de los bolivianos, no en bien de 3, 4 personas, en bien de todos los bolivianos, bueno, que yo creo que es lo que correspondería. Le cuento que el presidente ha dicho que no quiere cogobiernos, por si acaso es lo último que se sabe. Don Víctor Hugo Velasco, muchas gracias por venir el día de hoy. Saludo siempre la decisión que usted tiene de venir y conversar con nosotros y hablarle de frente a la ciudadanía. Hoy el presidente tiene, como dice usted, que dar un golpe de timón, recomponer su gabinete y buscar alianzas que le puedan ayudar a consolidar mejor la estabilidad, sobre todo económica, del país. Pena que los gobernadores se prestaron para la foto, ¿no? Solamente fue para la foto. Sí, nuestro gobernador debe dedicarse a construir los destinos de Santa Cruz. Y para eso le podemos ayudar, claro que sí. Hay que construir el federalismo, hay que consolidar la autonomía plena y obviamente trabajar ya en lo que puede ser. El gobernador puede generar empresas, puede ser sujeto de crédito nuestra gobernación, pensando en grande, ¿cierto? Ahí está Cronenberg, ¿no? Si me lo ponen aeropuerto Warner, yo les meto la plata. Pero es así que se hace. Y va a haber el hub, y la hub, ese famosa hub se va a hacer en 2 patas. ¿Quién es el beneficiado? El pueblo cruceño. Así es. ¿Ya? Entonces, si hay voluntad, ya son electos, ya su partido a un ladito, que se empiece a gobernar y se busquen las alianzas estratégicas que se necesitan. Perfecto. Muchas gracias, que tenga buen día. Gracias. Bueno. Seguidores del titular, los invitamos a ustedes a compartir esta entrevista. Si desean, pueden dejar sus comentarios en el marco del respeto. Que tengan buenos días. Permiso.